Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una edición más de Dominio Talentia MX, un programa con noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración de talento humano. En septiembre de 2019, los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas refrendaron su compromiso con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Se trata de 17 acuerdos económicos, laborales, sociales y ambientales que buscan asegurar la sustentabilidad y la democratización del desarrollo humano. En 2019, tras 4 años de intenso trabajo, la ONU anticipaba que el cumplimiento de dichas metas sería muy complicado. Había claras señales de que el panorama era extremadamente adverso. El ritmo de reducción de la pobreza, que era de 15.7% en 2010, disminuyó hasta situarse en tan solo 8.2% en 2019. A partir de 2017 han vuelto a elevarse los niveles de emisión de dióxido de carbono. Los índices de desigualdad y de precarización laboral se mantienen muy altos. En 2019, la informalidad laboral global alcanzaba al 61% de los trabajadores y la brecha salarial de género era en promedio de 19%. Según la propia ONU, con la pandemia, las posibilidades de sacar adelante la Agenda 2030 se han vuelto casi imposibles, lo cual, sin exagerar, pone en riesgo el porvenir entero de nuestra especie. Por las dimensiones de este problema, hemos decidido dedicar esta edición de Dominio Talentia MX a los desafíos que todas y todas tenemos que enfrentar para hacer cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Al mismo tiempo, expondremos por qué, dado que la subcontratación puede crear empleos formales, productivos, igualitarios, capacitados y ecológicos, este esquema puede contribuir a que algunos objetivos de la Agenda 2030 se hagan realidad. A continuación, los invito a ver conmigo una nota con la información más relevante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción de 15 años que busca erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para futuras generaciones. La agenda se integra de 4 ejes, 17 objetivos de desarrollo sostenible, conocidos como ODS, y 169 metas de carácter económico, social y ambiental que 193 países se han comprometido a alcanzar, entre ellos México. Aun cuando los objetivos no son vinculantes, los países reportan sus avances a través de 231 indicadores globales. En el eje de desarrollo social, que tiene como fin que existan personas libres, sanas y seguras, se encuentran los ODS: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, agua limpia, y paz, justicia e instituciones sólidas. En el eje de desarrollo económico, que busca personas preparadas, productivas e innovadoras, se encuentran los ODS: educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, y producción y consumo responsable. Por su parte, el tercer eje de desarrollo ambiental tiene los ODS: energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles, acción por el clima, vida submarina y vida en los ecosistemas terrestres. Por último, en el eje de igualdad e inclusión se encuentran los ODS: igualdad de género y reducción de las desigualdades.
A 5 años de haberse adoptado estos objetivos de desarrollo sostenible y a una década para cumplirse, los gobiernos de los países reconocen que, debido a la pandemia de COVID-19, el avance de estos objetivos se estancará y para algunos de ellos lo ganado en estos años se perderá, como es el caso de crecimiento económico, empleo e igualdad de género. Así, lograr las metas marcadas para el año 2030 es cada vez más improbable. En este sentido, el Social Progress Index señala que la humanidad podría alcanzar dichos objetivos de la Agenda 2030 hasta el año 2092, es decir, 62 años después de la fecha planteada. Para continuar, los invito a que me acompañen a ver 2 notas de gran impacto. La primera, sobre el señalamiento del Fondo Monetario Internacional acerca de que México puede apoyar a sus empresas y trabajadores si aprovecha su espacio fiscal. Y la segunda, sobre los millennials, la generación endeudada y sin oportunidades laborales. México puede aprovechar su espacio fiscal que le permitiría brindar ayudas para evitar la quiebra de empresas, la interrupción de cadenas de suministro y que los trabajadores abandonen la fuerza laboral, dijo la directora del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Catherine Patillo. La funcionaria argumentó que si México ejecuta una reforma tributaria, una vez que la recuperación económica esté bien encaminada, contará con recursos para financiar mayores necesidades de gasto social e inversión pública, lo cual permite crear puestos de trabajo y estimular el crecimiento económico. Además, explicó que a diferencia de la década de los 80, cuando la mayoría de los países de América Latina protagonizaron una crisis de deuda, ahora enfrentan un contexto de tasas de interés históricamente bajas que reducen los costos de pedir prestado. En México, los millennials, la generación que nació en la década de los 80 y la primera parte de los 90, conocen bien las crisis económicas, ya que crecieron entre la caída de los precios del petróleo, el incremento de la deuda externa y la devaluación de la moneda frente al dólar. Al comenzar su vida laboral, se enfrentaron a la crisis financiera global del 2008 y desde entonces no han podido revertir las carencias económicas. Ahora, en su época de mayor productividad laboral, viven el gran colapso de la economía mundial ocasionado por la pandemia. Al respecto, el informe Petras del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que la actual generación será la primera en tener una peor calidad de vida que sus antecesores, y eso mismo les espera a los más jóvenes. De acuerdo con el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, en junio de 2020, México reportaba un rezago crítico en 4 de estos objetivos, también conocidos como ODS, un rezago significativo en 12 objetivos y un rezago moderado en 1, lo que muestra un atraso importante en los 17 ODS de la Agenda 2030. La maestra Gema Santana, responsable del Gobierno de México de la coordinación de dicha agenda, afirmó que nuestro país, como muchos otros, va a tener muy difícil alcanzar las metas en el año 2030, ya que, si antes de la pandemia era complicado, hoy después de ella definitivamente será inviable. Por ese motivo, el Consejo Coordinador Empresarial junto con el Gobierno han decidido crear grupos de trabajo para promover acciones que ayuden a completar dichos objetivos. En esta noche de Dominio Talentia MX, quiero darle la más cordial bienvenida a la maestra Gema Santana, responsable de la coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Oficina de la Presidencia de la República. Cuenta con 15 años de experiencia en organizaciones internacionales de la sociedad civil, del sector privado y del gobierno. Es especialista en temas de economía incluyente y sostenible, en conservación y restauración del patrimonio natural y en la protección y ejecución de los derechos humanos. Y es un honor, es un verdadero honor que nos acompañe esta noche. Bienvenida, Gema.
Muchas gracias, Elías, encantada. Gemma, me gustaría brevemente empezar explicándole a nuestro público qué son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030 y cómo estos se ven o se pueden ver reflejados en la vida cotidiana de la gente. Muchas gracias. Sí, claro, Elías. Mira, esta es la hoja de ruta, los objetivos más ambiciosos que ha tenido la historia de la humanidad. Es decir, nunca en la historia 193 países del mundo que pertenecen a Naciones Unidas se habían puesto de acuerdo para desarrollar una agenda tan robusta, tan ambiciosa, pero también tan clara, porque estos 17 objetivos, que en resumen buscan una economía incluyente y sostenible, una sociedad más justa, con mayor igualdad y por supuesto también un cuidado de nuestros ecosistemas, es decir, el triple impacto en la economía, en la sociedad y el medio ambiente, buscan también mostrarnos una ruta muy clara, no nada más que se quede en objetivos generales, sino también tiene metas y tiene indicadores. Es una herramienta que nos ayuda a que como país vayamos hacia el 2030 y cumplamos lo que nos toca como México con los demás países del mundo ante las diferentes crisis que estamos viviendo y que pues ya se ve reflejada ahora con el COVID. El COVID es solamente una punta del iceberg. Vienen muchas otras crisis y necesitamos replantearnos la manera en la que vivimos e implementamos muchos de nuestros sistemas, el económico, el democrático, el educativo. Ya que lo mencionas, Gemma, ya que mencionas la pandemia, México ya presentaba algunos rezagos significativos antes de esta. Y ahora, en medio de ella, nos quedan 10 años para lograr 17 grandes objetivos. ¿Cuáles crees que sean los objetivos más complicados de alcanzar o lo que les costaría a México más cumplir? Mira, yo te quiero comentar que en general, en todo el mundo y México desafortunadamente también está en ese esquema con el COVID, toda la Agenda 2030, todos los objetivos y las metas se van a retrasar. Va a ser difícil llegar a lograrlos en 2030 y sin embargo esta hoja de ruta es más vigente que nunca. Después del 2030 se tendrá que seguir implementando y robusteciendo, sobre todo con objetivos de innovación, de tecnología, de industrias del futuro y específicamente los objetivos de fin de pobreza, de desigualdad, de crecimiento económico van a tener muchos rezagos. También preocupa que los objetivos de medio ambiente tengan rezagos por la urgencia, por la necesidad de no quedarse atrás, de pueden afectar muchos ecosistemas o sobreexplotar. Entonces, hay que entender prácticamente que estamos hablando no de objetivos diferentes. La Agenda 2030 nos muestra una visión de integralidad, de que todas las decisiones tienen que ser tomadas con un enfoque integral, sistémico. Tenemos que dejar de pensar en silos, de manera sectorizada. Gemma, con respecto al tema de educación, de acuerdo con la ONU, en 2018, más de la mitad de los niños y adolescentes del mundo no poseían los estándares mínimos de competencias en matemáticas y lectura. Debido al cierre de escuelas por la pandemia, más del 90% de los estudiantes, aproximadamente 1.500 millones de niños y jóvenes, fueron afectados y México no es la excepción. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos como país para lograr una educación de calidad a distancia y que no mermen aún más las deficiencias en formación? Nosotros vamos a presentar el 10 de noviembre en el Consejo Nacional de la Agenda 2030 7 metas aceleradoras para impulsar México. Hay una meta justo que tiene que ver con el impulso a la educación, pero es la meta 9.c de innovación e infraestructura, que es acceso universal y asequible a Internet. Sin duda, esta meta es muy relevante para el acceso a la educación, no solo para la educación básica, para toda la educación de nuestro país, ¿no? De todos los niveles educativos, y también
para generar un impacto en la economía local. Es decir, es una meta aceleradora del desarrollo sostenible. De la mano, por supuesto, con acciones éticas de cibercivismo, ciberseguridad, que precisamente permita que esto sea una herramienta para la educación. Para poder apoyar a la educación hay que digitalizar el país, hay que llevar este acceso a todas y todos, pero con esos candados y con esa oportunidad también de educar de cómo usar estas herramientas de la digitalización. Tenemos que hacer una pausa, será breve, vamos a corte y regresamos. La subcontratación pone a disposición de las empresas y los gobiernos personal altamente capacitado y la tecnología más avanzada. Por eso, es ideal para las pequeñas y medianas empresas, quienes por su tamaño y falta de acceso a créditos o financiamientos no pueden acceder a estas tecnologías. Es por eso que un número importante de las más de 234,000 pymes que hay en México utilizan la tercerización. Asimismo, más de 2.5 millones de personas que laboran en este tipo de empresas están subcontratadas, lo que permite brindar a estos trabajadores un empleo formal y la seguridad social que otorga el IMSS. Además, la innovación y el desarrollo tecnológico que aporta la subcontratación aumenta la productividad de las empresas y genera mayor valor agregado a los productos y servicios, lo cual es vital en un contexto de crisis como el que nos encontramos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que esta noche nos acompaña la maestra Gema Santana, responsable de la coordinación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Oficina de la Presidencia de la República. Para Talentia MX, el objetivo número 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, es fundamental, Gema. Según la Agenda 2030, entre 2016 y 2030 se requieren 470 millones de empleos en todo el mundo solo para quienes van a acceder por primera vez al mercado laboral. A raíz de la pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo, se han perdido el equivalente a 495 millones de empleos hasta ahora, o sea, mucho más de los que se requieren y los que se especifican en la agenda. Contamos con una estrategia para recuperar empleos, formalizarlos y además brindar capacitación constante, que incluso la ONU recomendó en el documento Marco para la Respuesta Socioeconómica Inmediata a la COVID-19. Sí, mira, a lo que estamos apostándole desde la jefatura de la Oficina de la Presidencia es justo a que si estamos buscando la vacuna para el COVID, la vacuna para el tema de crecimiento económico es la inversión. Y estamos abriéndonos a capitales, a inversión privada, inversión con enfoque sostenible. Está por presentarse el segundo paquete de proyectos este año y así estaremos presentando más proyectos que tengan que ver con sostenibilidad, con soluciones basadas en la naturaleza. Específicamente también tenemos una meta aceleradora de ese objetivo, que es la 8.10. Vamos a impulsar esa meta en especial por la oportunidad en la creación de fuentes de empleo y por el tipo de fuentes de empleo que estamos buscando, que sean fuentes de empleo verdes y con perspectiva de género. Es la meta 8.10 de acceso universal a los servicios bancarios, financieros y de seguros, que nos ayudarán en efecto cascada o en efecto dominó a alcanzar muchos otros proyectos que den fuentes de empleo a nivel nacional y desarrollen a las pequeñas y medianas empresas. Antes de la crisis económica actual, la economía mundial estaba creciendo bastante lento y solo en 2019 creció 2.4% y la economía mexicana no creció.
Estudios señalan que la pandemia implica un retroceso de 10 años en los niveles de ingreso per cápita, lo que daría o lo que le llamarían una década perdida. ¿Esto imposibilita automáticamente el logro del objetivo 8? Te lo pregunto, ¿tú qué piensas? Sí, definitivamente, como te comenté al principio, va a haber muchos retrasos en México y en el mundo, sobre todo en el tema económico. Estamos en un punto de inflexión, Elías, en un punto en el que los sistemas de antes tienen que evolucionar y por ello estamos trabajando muy de la mano con Secretaría de Hacienda, con el Banco de México, con toda la banca, con todo el sistema financiero, para generar los incentivos necesarios que lleven a que la economía evolucione, de medir el PIB, o de medir más bien la utilidad, a medir también un impacto socioambiental en sus modelos de negocio. Para allá va la economía, se están en este momento robusteciendo los sistemas. El económico, sin duda, tiene que ser medido por los ESGs, y todos estos cambios, toda esta transición, pues sí genera lentitud, genera algunos retrocesos, pero estamos listos para acelerar el motor y dar los incentivos necesarios para que el sector financiero y las empresas pequeñas, medianas y grandes vayan hacia modelos más sostenibles. Es la manera en la que queremos que la economía evolucione y pueda dar un salto importante para la creación de fuentes de empleo y no dejemos a nadie atrás. Con todo lo que hemos platicado y tomando en cuenta fundamentalmente que la pandemia no cede, no suena muy realista que se cumplan los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030. ¿Tú contemplas un escenario en el que los países se vuelvan a reunir y planteen una prórroga y un fortalecimiento de estos objetivos para que verdaderamente se puedan cumplir en una fecha razonable? Sí, yo creo que no se van a replantear los objetivos, sino se van a poner en la mesa, ya se están poniendo en la mesa las acciones más urgentes para alcanzarlos. Es decir, cómo nos podemos coordinar, cómo podemos lograr también un pacto fiscal, cómo podemos lograr inversiones que puedan generar certidumbre en la creación inmediata de fuentes de empleo, cómo abrirnos a los incentivos necesarios que necesita el sector privado para animarse a invertir y generar mayor confianza. Gemma, desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto y hemos llegado al final del programa. Ha sido un verdadero placer platicar contigo para nuestro auditorio, enterarnos de cómo van los objetivos de desarrollo sostenible, y por tal motivo te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros. Esperamos tener oportunidad de volver a contar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elías, con mucho gusto. Hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados de nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.